Amados irmãos, amadas irmãs, Amados hermanos, amadas a hermanas, palavra de Deus realmente la palabra de Dios é realmente maravilhosa. es maravillosa. O que essa palavra é capaz de ¿Qué es lo que em puede nossas producir en nuestras vidas la palabra de vidas? Dios? Muito além Es do que algo nós mucho más allá de lo que podemos imaginar. En 2 Timoteo capítulo 3 versículos 14 al 17, Pablo escribe a Timoteo diciendo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¡Qué porción maravillosa! Él dice a Timoteo: permanece en aquello que has aprendido, y de lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Él había aprendido desde pequeño. Él había aprendido de su mamá, de su abuela, y dice que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Y estas escrituras sagradas pueden hacerte sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Entonces podemos ver la importancia de la Biblia, de la palabra de Dios. Es una palabra que produce en nosotros la salvación por la fe en Cristo Jesús. Y teniendo estas palabras, nosotros nos volvemos sabios en esta esfera, la esfera de la salvación. Pablo dice: toda la escritura es inspirada por Dios, es soplada por Dios y es útil. Mire aquí él menciona varios aspectos. Es útil para enseñar. Esto es algo muy positivo, algo que nosotros estamos ganando, estamos aprendiendo. Para reprensión o redarguir, entonces muestra dónde nosotros nos equivocamos. Para corregir, esto es, para traernos de vuelta, de regreso al camino. Para instruir en justicia, esto es para que nosotros podamos tener un vivir justo delante del Señor, un vivir de acuerdo con lo que Dios ha establecido. Y esta palabra, la escritura, es dada a nosotros. Aquí dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces podemos ver que la palabra de Dios, por un lado, nos perfecciona, y por otro lado, nos habilita, nos preparan, nos habilita para toda buena obra, para que vivamos delante de Dios conforme a su palabra. Entonces podemos ver que no es letra. La palabra de Dios es espíritu. Produce algo en nosotros. Y deseamos, que necesitamos anhelar esta palabra. Existe una porción en la Biblia muy especial. Es el Salmos 119. El Salmo 119 es un salmo que habla de la palabra.
la palabra en sus diversos aspectos, sea como mandamiento, sea como un estatuto, sea como los preceptos. Pero estas palabras, el salmista muestra para nosotros que él vivía, él disfrutaba. Salmos 119 presenta la palabra de Dios en sus más diversos aspectos, en medio de la tribulación, en medio de la alegría, para el disfrute, para la luz, para tener fuerza. Muestra muchos y muchos aspectos de la palabra de Dios. Muestra la experiencia del salmista. ¿Cuánto de la palabra de Dios? Y cómo la palabra de Dios produce un testimonio y un vivir. Un testimonio y un vivir maravillosos. Es muy interesante que este salmo fue escrito de una manera muy especial. Este salmo tiene 176 versículos, formados por grupos de 8 versículos. Y nosotros tenemos 22 letras del alfabeto hebreo que corresponden a las 22 secciones de este salmo. Comienza con la primera letra del alfabeto, los primeros 8 versículos. Luego, los siguientes 8 versículos, tenemos la segunda letra del alfabeto. Y la primera letra de cada porción de 8 versículos es siempre la misma. Por ejemplo, la primera porción de 8 versículos, todos los versículos comienzan con esta misma letra, la primera letra del alfabeto hebreo, y así hacia adelante. Salmo 119 tiene como tema la palabra del Señor. Y como nosotros ya hemos hablado, esta palabra es abordada acerca de los más diversos ángulos, las diversas formas. En todas las experiencias, nosotros podemos ver la presencia de la palabra de Dios. Y esto es algo que nosotros ahora vamos a profundizar en los próximos mensajes. Nuestro deseo es que la experiencia que el autor del Salmo 119 tiene con la palabra de Dios se convierta también en nuestra experiencia, y que Dios nos bendiga en esta jornada por el Salmo 119.